Pues aquí estamos de nuevo. Bienvenidos a tu programa Hablamos Islam, tu verdadera alternativa para conocer y aprender del Islam y los musulmanes. Aquí por Tiva TV, la alternativa. ¿Cuántas mezquitas hay en Puerto Rico? ¿Y cuántos musulmanes hay? Las mezquitas son los templos donde nosotros asistimos y adoramos a Dios. En Puerto Rico hay 10 mezquitas, entre las grandes y las pequeñas. Algunas están construidas como las mezquitas tradicionales, que tienen cúpula, la torre que es el minarete, y otras simplemente son casas o construcciones que existían y se han convertido en mezquitas. La mezquita en Vega Alta es la mezquita de la forma más tradicional que tenemos en Puerto Rico, con su cúpula y minarete bellos. En Puerto Rico somos alrededor de 3.500 musulmanes, entre los emigrantes que vinieron de sus países originales y emigraron para Puerto Rico para mejorar su condición económica, para buscar mejor vida. Y le doy las gracias otra vez al pueblo puertorriqueño por habernos acogido y abrazado y darnos la oportunidad para echar hacia adelante y progresar. 3.500 musulmanes, entre ellos también los musulmanes puertorriqueños que han abrazado la fe del Islam, leyendo el Sagrado Corán y siguiendo la tradición del profeta Muhammad y todos los mensajeros de Dios. Ahora bien, me gustaría contestarte tu pregunta sobre términos claves que escuchamos a menudo sobre el Islam. Como por ejemplo, la palabra Allah. ¿Quién es Allah? ¿Acaso los musulmanes adoramos a otro Dios que no sea el mismo Dios que adoran los judíos y cristianos? La contestación es no. Allah es el mismo Dios al cual adoran los judíos y cristianos. Lo que pasa, en inglés decimos God, en español decimos Dios y en árabe decimos Allah. Así la palabra Allah se refiere al Ser Supremo, el Creador, el Eterno, el Omnisciente, el que envió los mensajeros como Abraham, Moisés, Jacob, Zacarías, Noé, Jesús y el profeta Muhammad, para mencionar algunos. De hecho, cuando yo era estudiante en Jordania, en el país que nací, el que se sentaba al lado mío en el banco de la escuela era un cristiano árabe. Sí, no todos los árabes son musulmanes. Hay árabes cristianos y hay árabes judíos. El que se sentaba al lado mío en el banco de la escuela era un cristiano árabe. Y él me traía la Biblia y nosotros dos la leíamos juntos. Una de las primeras observaciones en la Biblia traducida al árabe que pude apreciar es que el cristiano utiliza la palabra Allah en la Biblia para referirse al Ser Supremo. Allah es el eterno, es el autosuficiente, es el creador, es el mismo Dios que ha creado al universo y al ser humano. Me gustaría también hablarte sobre la palabra Islam. Hablamos Islam, tu verdadera alternativa para aprender del Islam y los musulmanes. De hecho, me pueden enviar preguntas si quieren sobre el Islam y los musulmanes al siguiente email: hablamoislampr@gmail.com. hablamoislampr de Puerto Rico @gmail.com. Bien, la palabra Islam
proviene del árabe y significa literalmente dos cosas. Primero, sumisión, aceptación de los mandamientos y la voluntad del Creador, la voluntad de Dios. Así, todos los creyentes en todas las épocas, de acuerdo a esta definición, han sido musulmanes. El Corán dice que Abraham era musulmán. En ese sentido, que él se sometía a Dios, aceptaba la voluntad de Dios, seguía los mandamientos de Dios. También la palabra Islam en árabe significa paz. El saludo tradicional de los musulmanes es As-salamu alaykum. As-salam, salam, Islam, paz, que la paz y bendiciones y misericordia del Creador sea contigo. Así, la definición del Islam es la paz interna y externa generada en la vida del ser humano cuando el ser humano acepta la voluntad de Dios y sigue los mandamientos de Dios. En ese sentido, ¿qué significa la palabra musulmán y musulmana? Pues el musulmán es la persona que profesa la fe islámica. Es la persona, se dice musulmán o musulmana. Islam es la fe, musulmán o musulmana es la persona. ¿Cómo se llama el libro sagrado que siguen los musulmanes? Se llama el Sagrado Corán, y aquí al frente tengo una copia en árabe. El Sagrado Corán es una revelación de Dios y no es una inspiración. Esto significa que de acuerdo a la tradición musulmana, Allah, el Creador, Dios, reveló el Sagrado Corán al profeta Muhammad. ¿Cómo fue esto? Pues Dios revelaba los versos que quería revelar mediante el ángel Gabriel. Gabriel escuchaba los versos de Dios y los traía a su vez donde el profeta Muhammad. El profeta Muhammad era analfabeto, no sabía leer ni escribir. Por lo tanto, con el ángel Gabriel, él tenía que aprender el Corán revelado de memoria. Y a su vez, enseñaba estos versos a sus compañeros y compañeras. Y no fue difícil, porque el Corán, que contiene 6.236 versos, no se reveló en un solo cantazo, aquí está, tómalo, sino se reveló durante 23 años durante la vida del profeta Muhammad. Según se revelaba el Corán, el profeta llamaba a los escribas, unos compañeros y discípulos cercanos a él, en la presencia del ángel Gabriel, y el Corán se ponía en manuscritos. Desde la época del profeta, el mundo musulmán, los musulmanes junto al profeta, empezaron a memorizar el Corán. Y desde la época del profeta teníamos miles de personas que memorizaron el texto completo. Hoy día tenemos millones y millones de personas, árabes y no árabes, que se memorizan el Corán completo. De hecho, todos los años en el mundo musulmán se hacen competencias entre niños y jóvenes y adultos en la memorización del Sagrado Corán. Así, el Corán es una revelación de Dios. Allah articulaba las palabras en el idioma árabe. El ángel Gabriel escuchaba esas palabras y luego las traía exactamente donde el profeta Muhammad, que a su vez con sus compañeros los memorizaban. Importante. ¿Existe diferencia entre musulmán y árabe? Claro que sí. El musulmán es la persona que profesa la fe islámica.
es el seguidor de los mandamientos del Corán y el profeta Muhammad. Pero árabe es una raza que habla de ciertos países geográficos. Así, no todos los musulmanes son árabes, ni todos los árabes son musulmanes. Los musulmanes provienen de todo el mundo. Hay 57 países de mayoría musulmana, pero los musulmanes viven en todos los países del mundo. Los otros días vino una muchacha, pasó por la mezquita, tiene un proyecto sobre el Islam, y cuando yo le pregunté cuándo fue la primera vez que ella había escuchado del Islam, me dijo que tiene una amiga musulmana que vive en Alaska. Así, musulmanes hay de Arabia, hay de Europa, hay de Estados Unidos, hay de África y hay de Puerto Rico. El musulmán es la persona que profesa la fe, mientras el árabe es una persona que proviene de la raza árabe, que vive en los países árabes, y hay 22 diferentes países árabes, que algunos quedan en Asia y otros en África. Algunos de los países árabes que quedan en Asia, por ejemplo, Jordania, Siria, Irak, el Líbano, Arabia Saudita, los países del Golfo Pérsico. Algunos de los países árabes que quedan en África, por ejemplo, el famoso Egipto con sus pirámides, es un país árabe de África. Tunisia, Libia, Algeria, Marruecos, el Sudán, entre otros. Ya que te hablé de la diferencia entre el musulmán y el árabe, vamos a hacer la siguiente maravillosa pregunta. ¿Qué por ciento de los musulmanes, es decir, las personas que son alrededor del mundo, que profesan la fe islámica, qué por ciento entre ellos provienen de Arabia? O sea, son árabes. Te voy a dar 3 contestaciones para que elijas una a ver si estás en lo correcto. ¿Qué piensas? ¿Los árabes entre los musulmanes son mayoría o minoría? ¿Son, por ejemplo, el 50%? ¿Son el 90%? ¿O los árabes simplemente son el 20%, o sea, minoría? ¿Cuál de esas 3 contestaciones tú eliges? Muy bien, la contestación correcta es la tercera. Los árabes somos minoría entre los musulmanes. Solamente el 20% de los musulmanes provienen de los países árabes. Acuérdate que países como, por ejemplo, Irán, Pakistán, Turquía, Afganistán comparten la misma religión con nosotros, pero esos países no son árabes. Te prometo que regreso pronto. Tengo que ir a la pausa. Así, mantente conmigo.